Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta que es la emisión número 156 de La Fosa Escéptica. Y bueno, pues regresando de esta pequeña vacación que me fui a tomar y que, bueno, mi cerebro, mi cuerpo ya lo exigían. Como dije hace rato en el grupo de Facebook y en el de Telegram, pues no sé si son merecidas, pero sí eran necesarias estos días que me tomé y que me sirvieron para ir a Acapulco con mi esposa, que moría por estar en la playa. Ella es colombiana, como ya todos saben, pero habíamos estado en Acapulco hace como 2 o 3 años antes de esto, de la pandemia, el coronavirus, el encierro. Y ahora que la cuestión se puso un poquito menos peligrosa, en el sentido de que fui al departamento de unos amigos y que prácticamente Acapulco está vacío, o por lo menos el edificio donde nos encontrábamos, la alberca, pues era prácticamente para nosotros solos, así como la playa esta que tiene el edificio de departamentos a donde llegamos, y todo muy sanitizado y todo muy en orden. Pues decidimos, después de que nos dijeron todas estas medidas de seguridad que se toman en este lugar, pues decidimos ir y pasarnos unos días después de un par de años de mucho ajetreo por la misma situación médica de mi esposa, después por el fallecimiento de mi padre y un año después de mi madre, y por todas estas circunstancias que nos mantuvieron aquí un poquito con la cabeza baja, y por otro lado la enorme cantidad de trabajo en la que me vi envuelto en estos últimos meses, pues la verdad sí lo necesitaba. Pero ya estamos aquí y quiero decir que hoy no se encuentra con nosotros Carlos Luna, que ha estado con nosotros en las últimas fosas escépticas, porque me reporta que tuvo un pequeño problema médico, un pequeño problema de salud, una infección en el estómago, después creo que un oído, también con una pequeña infección, pero ya estará mejor en estos días, y seguramente para la que tenemos el próximo domingo estará ya con nosotros. Hoy vamos a hablar de los monólogos de la evidencia. Y quiero saludar también a toda la gente que se está integrando a esta comunidad de La Fosa Escéptica, tanto en Facebook como en Telegram, y los grandes debates y los grandes discusiones, siempre en el buen sentido de la palabra discusión, y sin llegar al pleito ni al insulto, pero sí se está poniendo candente de repente la situación ahí en Telegram, y no tanto en Facebook, pero en Telegram sí. Entonces los invito a integrarse a esta comunidad que estamos formando, tanto en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica como también en Telegram.
Y ya que estamos en esas, quiero agradecer a todas las personas también que se están uniendo en iVoox, en esta plataforma, en donde estamos siempre en los primeros lugares de rating en nuestra sección de fe y espiritualidad. Y también en Spreaker, que es de donde lanzamos nuestra fosa escéptica, y a la cual pues le pedimos que ustedes se suscriban, nos dejen un like, un comentario, y que pongan ahí hay una opción para que se les recuerde en cuanto estamos nosotros en vivo, y se unan al chat en vivo de la fosa escéptica aquí en Spreaker. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con esta fosa escéptica, que hoy vamos a hablar de esto que es la evidencia y de cómo se ha transformado a través del tiempo. Y analizaremos un poco de la Biblia, hablaremos hasta de Hitler. Entonces, pinta bien la fosa escéptica del día de hoy. Así es de que, sin más, comenzamos. A los pobres, déjelos pobres. A los ignorantes, déjelos ignorantes. Solo entrégueles unas migas de progreso para que lo adulen y le agradezcan por ello mientras les enseña a odiar al que ha alcanzado metas, a quien le cuenta que ha sido engañado, a quien puede valerse por sí mismo y no se deja adoctrinar, porque ha adquirido conocimiento y una relación con la realidad. Esta es una de las estratagemas adoradas por la política y la religión. No sea parte del mundo sumiso. Cada momento es oportuno para abrir la mente a las evidencias que reposan en un jardín de hechos florecientes. La verdadera revolución que necesita la humanidad radica en aquella que se interesa en mejorar la educación y promover el pensamiento crítico. Esta realidad no le interesa ni a la mal llamada izquierda ni a la derecha. Tampoco le interesa a los grupos religiosos de colores y tonos variados. Nosotros, ustedes, usted, todas las personas, deben razonar muy bien, tratar de liberarse de relaciones que los mantengan temerosos, condicionados y engañados, retirarse en la medida de lo posible y al ritmo de las pruebas que se sincronizan con lo evidente. En una de sus novelas más emblemáticas, Charles Dickens expresó una realidad que lamentablemente para nuestro hogar sigue estando presente. Es una melancolía verdad que incluso grandes hombres tienen pobres relaciones. Esa verdad, esa melancolía verdad, va más allá de una novela, de una frase que se ha hecho inmortal, moldeándose de forma muy acertada al declive que los denominados grandes lucen para nuestra decepción. Esta inconsolable certeza está inmersa en el caos creciente de esa parte de la humanidad que debemos transformar, de esta humanidad que se niega a tener mejores relaciones con los hechos y las realidades latentes. Si hay mayor información, lo ideal sería que el razonamiento sano fuese el más sobresaliente, pero las personas que caminan al ritmo de la tradición y la autoridad opresora no aceptan los errores obvios, no quieren centrarse en los temas. Un punto breve de la discordia social es, como siempre, la disputa del poder, la necesidad y ansias de consumo irrelevantes que brinda como tentación bendita el capitalismo, los mandamientos y el reino prometido del comunismo, o los consuelos paradisiacos para los bienaventurados que se crucifican bajo el temor a la religión. De esta última ha aprendido la política,
y ha sido nefasto desde que cooperan entre ellas, religión y política. Las creencias de los grupos religiosos y los partidos políticos diversos han sido los protagonistas de tanta tragedia en este hogar azul que se baña de rojo sangriento. Sin embargo, es por la crueldad de los credos que la evidencia va a hablar hoy. Porque la religión le debe mucho a la humanidad, pues la ha pisoteado sin piedad alguna. Toda religión va en contradicción de otras, aunque comparten su temor y morbo hacia el cuerpo femenino. Y así, entre religiones y sectas se forman círculos de subjetividad cultural. Cuando un fiel de otra religión se acerca a los cristianos para que crean en Alá, en Vishnu, en la nueva era o en X dogma, ellos, los cristianos, sacan su escudo y dicen: Cristo es la verdad y la vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego de esto, les dicen a los evangelizadores rivales: pues muéstrame las pruebas. Y entonces uno se pregunta: ¿y cuáles son las pruebas de los cristianos? Exigen que otro traiga pruebas, pero ¿y las suyas? En el sector creyente quieren polarizar el bien y el mal, el frío y el calor, hablando de vida en el más allá. Preocúpense por lo que saben, no por lo que desconocen. Día a día tenemos que tolerar esto. Cree y tendrás todo. No eres nada sin dioses, carnal, sin creencias. Con Dios todo, sin Dios nada. Bueno, eso no es un argumento, es simplemente una provocación, sobre todo cuando no tienen el respaldo para defender su postura. Por ejemplo, las muertes provocadas por el cristianismo superan con creces las muertes de otras sectas y religiones. Sin embargo, como ahora el Islam es el más activo en lo que antes hacía el cristianismo en cuanto a sangre, entonces les predican a sus inocentes fieles que el Corán contiene órdenes homicidas, pero que su Biblia no. Un gran engaño. Veamos. Los cristianos hacen eco de que en el Corán se ordena matar a quienes no crean, a los infieles, lo cual es cierto. En dicho libro, en la aleya, o sea, en el versículo 5 de la sura significa capítulo 9, dice: mata a los infieles donde los encuentres. La aleya 12, sura 8, dice: yo sembraré el terror en los infieles y vosotros cortad sus cabezas. Se asustó, ¿verdad? ¿Esto no es correcto? Estamos de acuerdo. Es un gran salvajismo. Y resulta que en la Biblia también se presenta esto. En el Deuteronomio, capítulo 13, versículos 6 al 10, se expresa lo siguiente: si te incitare tu hermano, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo servir a dioses ajenos, de los pueblos que están en vuestros alrededores desde un extremo de la tierra al otro, no consentirás ni les tendrás misericordia, ni los encubrirás, sino que los matarás. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Lo quieren más claro? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos que dice lo siguiente, en Mateo, del versículo 10 al 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, pues no es digno de mí. ¿Y qué dice Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Cristo aún no estaba contento con todo el odio que expresó a quien no creyera en él. Después de resucitar, según él mismo, dijo esta joya que les acabo de leer. Esto es totalmente absurdo, discriminatorio y poco amoroso. Esos son los valores familiares bíblicos. Los budistas, escépticos, ateos, agnósticos, hinduistas, panteístas y miles de personas que se comportan bien, ayudan, aman y colaboran, no se salvarán solo porque no creen en un tal Jesucristo. ¿Qué es esta dictadura? ¿Y quieren que sus creencias se tomen en serio? ¿Qué dicen? Ya veo. Algunos están formulando las excusas más extravagantes. Bien, entonces toquemos unos pequeños puntos. ¿Tienen un libro sabio? Bueno, ¿qué tal la orden de matar a los hijos por desobedecer? En el Éxodo, en el Levítico, seguidas en el Nuevo Testamento como en Mateo, y con una dulce incongruencia en Marcos, al decir que fue Moisés el de la orden y no Dios, como escrito está en Éxodo, Levítico y Mateo, pues la ley no es de Moisés, es de Dios, la cual fue dictada a Moisés. Y dicen, por ejemplo, en Mateo, para hacer eso, primero porque, que actualizar la configuración de mi estimada Siri mi estimada Siri está hablando cuando yo no quiero. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Esto lo dice Mateo, capítulo 5, 15, versículos 4. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir, pues, con este tema. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso aquí a la Fosa Escéptica. Gracias por seguir conmigo. Y fíjense que esta violencia que se puede leer en la Biblia siempre resulta en reproches por los religiosos. Yo los he escuchado desde niño. Absolutamente todos estos reproches y excusas sin ningún fundamento. Que si los caminos de Dios son misteriosos, que si nuestro entendimiento no alcanza, que si saqué del contexto tal o cual fragmento de la Biblia. Es la misma impotencia para buscar justificación a toda la barbarie bíblica, para defender lo indefendible. Ejércitos de estudiosos y teólogos han encontrado por siglos un empleo respetado, creando artificiosas explicaciones de cómo la Biblia frecuentemente no quiere decir lo que dice. Aquí debemos hacer una pausa, ya que es muy interesante cómo quieren jugar con el tema de la verdad, ¿verdad? Existe la torpe frase, cada uno confía en su propia verdad. ¿Y qué? Esta es de mis favoritas. Es una frase utilizada para justificar cualquier atrocidad y cualquier absurdo de preferencia. Pues no hay verdades propias.
Las verdades simplemente son verdades. Lo que tenemos son opiniones propias, pero en las creencias a usted lo reclutan para opinar como le digan o le enseñan a creer. Entonces ni eso es propio para quien ha cerrado su mente. Recordemos lo que acabo de citar acerca de asesinar a los hijos. En el Evangelio de Mateo podemos ver cómo se reanuda lo que el personaje que llama a Dios exige en el libro de Levítico, que él inspiró y mandó a divulgar, ¿recuerdan? El personaje principal de la mitología cristiana, Jesucristo. Recuerden que la ley dice que si tus hijos no te hacen caso, debes matarles irremisiblemente, asesínalos porque no honraron el mandamiento, escrito está. ¿Eso es bueno? No, no lo es. No es mi verdad contra su verdad, es mi opinión contra su opinión. Y solo es verdad que asesinarlos está mal. Esa es la verdad. Punto. Un Dios amoroso, todopoderoso y sabio no puede ordenar disparates y bestialidades como las miles y miles que componen la Biblia. Quien diga que se debe matar a un niño porque lo desobedeció, pues es un canalla enfermo, un despiadado, y eso es absolutamente cierto. Esto es un delito, es la promoción al infanticidio inminente, está mal y es la verdad en ese tema. Esto no es mi verdad contra la verdad de otra persona, contra su verdad. Simplemente es la verdad. No olvidemos el machismo en 1 Corintios, en la 1 de Pedro, en la 1 de Timoteo. ¿Esa es la verdad y el camino? ¿Decimos amén o palabra de Dios? Y esto por citar solo unos simples ejemplos del reality cristiano a ritmo de reggaetón. Lean la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se permite, se impulsa y se celebra la muerte, el odio, la esclavitud, el rechazo a la mujer, al ser humano. La Biblia es uno de los peores libros jamás escritos y es el peor que yo personalmente he leído. El hecho de atribuirlo a una deidad lo hace más inmoral y falso de lo que ya es. Muchos dirán, ¡qué blasfemia! ¿En serio? ¿Por qué no leen? Miran a su alrededor y descubren la verdad. Blasfemia es creer que algún Dios, en su omnipotencia y amor, pueda inspirar libros de esta clase, hacer lo que hizo según esas narraciones mitológicas. Blasfemia es creer que la excusa de la ilusión llamada libre albedrío no va en contra de la predestinación que manifiestan sus propios libros y cultos. Ese concepto de predestinación infantil y vacío que el misógino Pablo de Tarso proclama con gran ignorancia. Blasfemia es decirle a la gente que un profeta o un dogma es el real, sin tener pruebas ni ejemplo que lo sustente y sin ser relevante para el progreso. Es falso decir que el que no crea en Cristo o no lo acepte como su Salvador es un hereje, un traidor y pecador que irá a un tonto infierno. Infierno que ni siquiera tiene sentido partiendo de la descripción. Blasfemia es crear división para obtener fieles, llenar templos, decir que quien no crea lo que alguna cultura se inventa será condenado. Blasfemia es decir que no creer en dioses sea cuna de abominación, de maldad, cuando la historia nos muestra lo contrario. Y la maldad se ha generado de las religiones, de los relatos de dioses, de ideologías políticas, del abuso capitalista, de extremistas comunistas, nazis, persas, cristianos, de ansias de poder. Y hablando de absurdos, odiosas historias y enseñanzas bíblicas, recordemos cómo el propio Moisés probó la satisfacción de derramar sangre para cumplir con el dictador de turno. Como muestra, cuando los israelitas estaban en el desierto y hallaron a un hombre que estaba reuniendo leña el día sábado, el Señor le dijo a Moisés que ese hombre debía morir, ya saben, por no respetar el día del Señor. Le dijo con mucho cariño, apedréalo,
Que lo apedreen toda la congregación fuera del campamento, como se lo mandó Diosito a Moisés. Lo sacaron del campamento y lo apedrearon hasta matarlo. Esto viene en el libro de Números, capítulo 15, versículos 32 al 36. Por medio del capítulo 5 de Ezequiel, quedaron registrados unos cariñitos que mandó este Dios amable al piadoso. El piadoso dijo que después de destruir por partes a Israel, enviaría a sus enemigos a perseguirlos. Demos un salto en el tiempo. En el siglo I de nuestra era, algunos judíos se cansaron de esperar al Mesías y se inventaron uno, el cual tenía el nombre más común, repetido y gastado de la época, Jesús. Luego, Pablo de Tarso se encarga de la publicidad, se crea la secta cristiana, hija no reconocida del judaísmo. Vemos cómo en el Nuevo Testamento se justifican y continúan las fechorías del Antiguo Testamento, como Pablo de Tarso recordándole a los efesios que la esclavitud es legal, que se debe obedecer y temer al amo con sencillez, así como a Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, teniendo en cuenta que el bien que se haga será regresado, sea para el siervo o para el que está libre. Ya que hablamos de esto, perdón, ¿cómo olvidar que el personaje que inventaron de Jesucristo nunca se levantó contra la esclavitud? Así como no hizo otras cosas que pudieran haber sido valiosas. Por el contrario, gracias al capítulo 12 de Lucas, sabemos que Jesucristo trataba de bienaventurado al siervo fiel y que estaba de acuerdo con golpear poco o mucho a los sirvientes, siempre y cuando se lo merecieran. Si no, usted sigue a Jesucristo ni cree en quien le envió, está condenado, dice Juan. Si practica la parábola del buen samaritano, una historia agradable como en Lucas, de todas formas pierde, porque como ya se ha expuesto aquí, y escrito está en su santa palabra, si usted no recibe al Hijo del Señor, pues no tiene potestad de ser hijo de Dios, de ese verdadero y único. La ira de Dios, el amoroso y justo, va a airar las naciones, pero requiere que usted se incline ante Él, como los 24 ancianos sentados delante de Dios en sus tronos, que para el momento contaremos que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, porque su ira ha de venir y el tiempo de juzgar a los muertos. También requiere que temamos su nombre, no el de Ganesha, Vishnu, Bumpa o Apolo, sino el de la Biblia, porque se dará el galardón a los arrodillados de la dictadura celestial. En el Apocalipsis se puede leer: a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En capítulos anteriores y posteriores de esta revelación, vemos la ternura y la piedad de un Todopoderoso con métodos tan justos como los que ya permitió en la Inquisición, las cruzadas, la evangelización indígena y mil etcéteras. No en su nombre, sino por su palabra, por su mandato. Él vendrá acompañado para repetirlos y acariciar con su barba a esa creación tan bella que pudo revelarse y esconderse del que todo lo sabe y que en todos lados habita. Dice el Apocalipsis: fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, ni siquiera leen la Biblia. Dios mandó a matar por millones. El dolor de cabeza de todo teólogo, apologista creyente, es que si un libro es inspirado por Dios, no puede tener ni una línea de odio o incongruencias, intolerancia, dictadura y maldad. Pero la Biblia contiene eso y más. El personaje de Jesús apoya las Escrituras, la ley dictatorial e injusta de Dios que ha causado tragedia por tantos años. Se lee en Mateo: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, pues Cristo, el Hijo de Dios,
Es Dios mismo encarnado en su avatar humano. Es Yahvé, Jehová, el Rey de Reyes, el Señor, el Padre. Por lo cual el Antiguo Testamento no se puede abolir, como lo intentan los más impotentes apologistas. El Antiguo Testamento es la biografía del Padre Dios que amorosamente asesina y asesina, y que luego, ya saben, siguiendo el relato bíblico, por lo que hizo pasar a su propio Hijo, la pasión de Cristo. Pero no se confunda con la palabra pasión, que no fue lo que sintió Jesús por la Magdalena y viceversa. No, esta pasión fue con torturas y una crucifixión. Que yo le digo cruci por la cruz y ficción. Cruz y ficción. Esto no fue lo más astuto que se le ocurrió al ser más sabio y poderoso del universo, para salvar a la humanidad. Deben entender los autores de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, autores que no presenciaron lo contado, pues que no eran muy buenos guionistas. Su inspiración era el Antiguo Testamento. Es tiempo de hacer una pausa para masticar todo este chicle que nos hemos metido a la boca y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar en el chat de Spreaker a mi amigo Hectito Ciales, que según entiendo vive en Puerto Rico. Y pues un saludo a toda la comunidad atea de Puerto Rico. Bueno, continuando con los desaciertos de las divisiones bíblicas, pues sabemos que luego los discípulos y epístolas del Nuevo Testamento pues dan por cierto lo escrito en el Antiguo. Y hasta hacen las referencias más disparatadas de muchos relatos y personajes. De hecho, Cristo vino para borrar el daño de Adán y Eva, entre otros asuntos, como resolver el problema que él mismo creó y luego trató de destruir sin éxito. Algunos, como los católicos jerarcas, pues reconocen que Adán y Eva no existieron, pero en su eterna ignorancia no se dan cuenta que no deben de pensar así. No solo porque sus ancestros, quienes sí cumplían la Biblia, estarían decepcionados, sino porque entonces Cristo vino para eliminar algo que no sucedió. Pero claro, para muchos, reconocer lo ignorante e infantil en las historias de Adán y Eva o Noé les parece irracional. Sin embargo, otras enseñanzas e historias sí las hacen ver como reales, incluso las que están en el mismo Génesis, de donde conocemos precisamente pues, a Adán y a Eva. La principal que hacen ver real, y en la que creen debido a su inmadura selectividad de lo que les convenga, pues es la primera mentira. Dios es el creador, y a Él debemos rendirle tributo si no queremos ir al tormento eterno que amablemente Dios nos ha regalado. Tomando otros ejemplos en los desaciertos bíblicos, vemos cómo el Salmo 14 expone otra mentira. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien.
Bueno, uno no sabe si reír o llorar, sobre todo cuando lo citan en misas y cultos y los fieles se levantan con la emoción del irracional. Las fábulas de Jesús las expuso Buda mucho antes de dicho Mesías. Sí, Buda vivió en el año 500 antes del Mesías cristiano. Pero a diferencia de la imposición de Jesucristo para tener fe en la palabra, en la tradición y en la autoridad, Siddhartha Gautama, o sea Buda, dio una frase racional y excelente, la cual también repito cada vez que puedo. Y dijo Siddhartha Gautama, mejor conocido en el bajo mundo criminal como Buda: no crean en nada, oh monjes, meramente porque se los hayan dicho, o porque sea tradicional, o porque ustedes mismos lo hayan imaginado. No crean lo que su maestro les dice meramente por respeto al maestro. Pero cualquier cosa que, después de apropiado examen y análisis, hallen ustedes que conduce al bien, al beneficio, al bienestar de todos los seres, esa doctrina créanla y aférrense a ella y tómenla como guía. Aunque, como bien lo entendió Christopher Hitchens, no existe la solución oriental. No podemos olvidar que el budismo tiene algo rescatable en filosofía. A esto le sumamos los cientos de científicos, actores, activistas, profesores y cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón, quienes han ayudado, han hecho y hacen cosas buenas. Sí, sin Dios o Santa Claus en sus corazones. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Una mentira más? ¿Una calumnia más o una menos? De las miles de este libro que se hace pasar por sabiduría. Eso no es ninguna novedad. Y bueno, en el tercer capítulo de Juan, la perversión en el 3:16, después de expresar el famoso horror de un ser supremo, el más inteligente, que da a su Hijo unigénito como una salida para la salvación. Y hay gente con estudios que aún no ve la depravación y vacío de esto. Bueno, se hizo eco a través de ese fatuo y necio invento de condena a quien no cree en ese Dios particular que vino a arrasar vidas con su mantra: ¿me amas o te condeno? Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por si alguien quería interpretar lo que quisiera, típico para engañar a los incautos, y no lo que realmente es, debía decirse con mayor voz dictatorial, como en Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¡Tómala! Bueno, pues no se pierdan más de esta sabiduría, lean el Apocalipsis. Si creía que con todo iría mal, el Apocalipsis le mostrará que todo puede y debe ser peor. Y así piden respeto. Qué triste que ni siquiera sepan qué es el respeto y la tolerancia. Pero aún así se quejan cuando se muestran estas críticas que efectivamente son respuestas a los horrores bíblicos. Horrores de los cuales no ponen quejas, porque es la palabra maravillosa de Dios, quien desde sus errores en el orden de la existencia del universo, la tierra y las formas de vida, hasta la condenación a quienes tampoco creen en él a través de Jesucristo, y por supuesto cientos de años posteriores entre sangre y disputas debido a esa astucia del omnisciente, nos deja ver que todo esto lo hizo para desquitarse del aburrimiento que tuvo en la primera parte de su eternidad, cuando solo estaba la nada. Y aparentemente ella no quiso jugar más con él, lo que le dio el deseo de crear algo. Deseo. La primera característica humana de Dios. Una de tantas que luego mostraría, como la ira. Y no me guardaré la obviedad, porque fue hecho a imagen y semejanza de quienes lo inventaron, los seres humanos llenos de defectos y de desconocimiento. Qué triste, ¿no? Qué triste que la gente no sepa que su religión es un plagio de otros dogmas, incluso de mejores que los recopilados.
Pero lo más triste es que hay gente que no conoce la cultura de otras religiones y da un juicio de la propia como la única y real, para luego decir falsamente que su libro oculto está lleno de sabiduría. Qué mal informados están algunos, alimentando las malas intenciones de los fundamentalistas. Se esconden de la realidad, juegan con la verdad para desaparecerla, inventar algo que puedan mostrar como esa verdad, hasta que la gente la crea, desconociendo que de todas formas sigue siendo mentira. Es molesto que en nuestro hogar se siga señalando la no creencia en seres sobrenaturales como un defecto. Y es mentirle a la humanidad con la mala educación de siempre. El ateo no cree ni en Dios ni en el diablo. El ateísmo es simplemente no creer en las mentiras e invención de los dioses de esta humanidad y sus artilugios. El escéptico no cree en lo que no tenga sustento. Duda hasta encontrar, hasta tener pruebas. No hay Dios ni diablo. El escepticismo es no creer en esos inventos divinos, no mantener creencias sobrenaturales, pues no aceptamos en ningún terreno cualquiera de las afirmaciones absurdas o sin fundamento y sin evidencia que se presentan. Lo que le quieran inventar de ahí en adelante, pues es solo capricho o impotencia, la cual resulta al ver que podemos ser buenas personas sin la hipocresía y el condicionamiento de hacerlo para recibir una supuesta salvación. Pensemos en esto un momento, por favor. ¿Ya lo hicieron? Bueno, si no lo han hecho les voy a dar tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regrese les voy a hablar de la amnesia controlada y el eterno presente. No se vayan. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¿Y qué creen? Ya regresé aquí a la Fosa Escéptica. Y bueno, saludar a las personas que ya se están integrando aquí al chat de Spreaker de la Fosa Escéptica. Emilio García dice, saludos desde Puebla. Uy, acabo de estar en Puebla hace menos de un mes. Es que compré un coche y lo compré en Puebla. Y ahora cada vez que tengo que darle servicio, pues tengo que ir. Porque de la marca que es mi coche, pues no hay aquí en Morelos. Y en Cuernavaca no hay. Entonces tendría que ir al DF o a Puebla. Y pues yo prefiero ir a Puebla pues porque me gusta más. Pablo Llorens dice, buenas noches amigos escépticos. Bueno, mi estimado Pablo, ¿cómo estás? Un saludo hasta Uruguay. El otro día estuve hablando de ti en Acapulco con unos amigos. Y ya estamos juntando el dinero para irnos a Uruguay a ese fabuloso y famosísimo y siempre bien esperado asado. Eduardo Granados dice, buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, Eduardo. Hectito dice, gran tema, como siempre aquí llegando al trabajo, espero poder escucharte. Bueno, la ventaja del podcast es que lo puedes escuchar pues cuando realmente se te pegue tu gana. Entonces no hay ningún problema, mi estimado Hectito. Bueno, continuemos. Miren, por siglos se ha hecho un paralelismo erróneo e hipócrita entre cristianismo y moralidad.
Pues ha sido el cristianismo el implicado en exterminios humanos llamados sacrificios, porque así, pues efectivamente lo manda Dios. También ha sido el cristianismo el implicado en las ideas e historia nazi, en exterminar masas para obtener poder. Los adventistas, mormones, bautistas o de cualquier denominación evangélica siempre se empeñan en inventar que quien no crea en la mitología cristiana o de su dogma, pues va por muy mal camino. Esto es una retórica sin sentido y falsa. Lo más curioso es que por el lado creyente la experiencia ya ha demostrado su crueldad, su avaricia. La manipulación y el llanto del mundo conforman el currículo del cristianismo, entre otras religiones. Pero discursos vacíos tergiversando la historia son el diezmo de cada día en aquellos quienes tienen amnesia controlada. Quieren olvidar un pasado que no perdona. Veamos algunos ejemplos, ¿no? En 1572, el 24 de agosto, para ser exactos, piadosos y motivados cristianos franceses mataron aproximadamente 100,000 hugonotes. Acto amoroso y divino que para el cristianismo resultó ser un armonioso repique de campanas y felicidad celestial. El desprestigio a María Magdalena desde la iglesia, inventando que era una prostituta, para poder agregar ingredientes al perturbado morbo y temor del cristianismo hacia el sexo. El castigo al médico Andrea Vesalio porque su fábrica del cuerpo humano de 1543 fue uno de los primeros en desmontar la patética historia sobre el mito infantil de la costilla de menos que tenemos los hombres, debido a que fue usada para crear a Eva. La Inquisición se deleitó con Vesalio, pero Adán y Eva nunca existieron, ni el diablo y demás imaginarios, y además nuestra existencia es la que experimentamos gracias al proceso evolutivo. Inocencio III exterminó a los cátaros, y no precisamente con caricias. Tenemos además todo el salvajismo de las cruzadas, la conversión forzada a indígenas como evangelización de América, su complicidad con las dictaduras del siglo XX en Latinoamérica y Europa, persecución de judíos, cientos de años con su bella Inquisición, su antiguo y actual ataque a la liberación femenina, a la democracia, a la libertad religiosa, a la libertad de prensa, a la búsqueda del conocimiento y al divorcio, entre otros males. Pero ya conocen la historia y actualidad. Es la erudición cristiana castigando contrincantes y verdades. El cristianismo también se enamoró y comió helados con el fascismo de Benito Mussolini y el español Francisco Franco. Coqueteó con Pinochet. Y podemos seguir contando. Para no extenderme tanto, vamos al inicio. Otro genocida, el emperador Constantino, quien fue su amiguito fiel y colaborador. Así es como tenemos hoy el cristianismo, después de asesinar a miles de personas. ¿Cómo es que siguen mintiendo diciendo que la religión, los templos, sus libros, los religiosos, los pastores, curas son una santidad? Y peor aún cuando sabemos que santidad no implica nada bueno más allá del papel. Los llamados santos y santas pues no entran dentro de la acepción de libres de culpa y buen ejemplo, pues han sido seres que repudian el razonamiento y las libertades, así como han sido misóginos, difamadores y profundamente discriminantes, sectarios e irracionales. Steven Weinberg, el Nobel de Física, expresó una realidad inmortal con una lucidez tremenda. Es una verdad que se puede observar, evidenciar y analizar desde nuestra infancia para luego confirmar el resto de la vida adulta. La religión hace que personas buenas actúen mal. Weinberg lo entendió claro y conciso, y lo leo textualmente. La religión es un insulto para la dignidad humana. Con o sin ella, habría gente buena haciendo cosas buenas y gente malvada haciendo cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas, hace falta religión. De verdad, un aplauso para Steven Weinberg. Espérenme, aquí tengo los aplausos. ¿Cómo no?
Ya. Mucho aplauso. Todas las personas tienen derecho a creer lo que deseen, pero no deben pretender pasar sus suposiciones, su fe, como una explicación de la realidad. Sus creencias solo son el resultado de la cultura donde se les adoctrinó. Quieren imponer sus creencias en filosofías gastadas, refutadas por la existencia y de moral bastante lamentable. Tampoco deberían, si no quieren exponerse más al ridículo, seguir utilizando el disfraz del discurso para decir sin gracia alguna que si no se cree en dioses o en religiones no hay camino, vida ni valor. Sin embargo, este es el sermón de cada día. Está demostrado a través de la vida y la realidad histórica que la comunidad secular de libre pensadores, de no creyentes, no está enterrada en el caos. Al contrario, goza de gran desarrollo. Esta es otra realidad que pone furiosos a los creyentes. Las sociedades menos religiosas, las que no rigen su vida pensando en la dictadura de Dios, son las que están mejor. Sam Harris desató nuevamente la ira de muchos cuando en su manifiesto del 2005 recordó esta verdad y habló con mucha propiedad desde los datos del desarrollo humano, desde su elocuente forma de llevar un mensaje y su conocimiento científico y filosófico para reabrir el debate que deja en silencio a los que repiten la mentira. Estas mentiras como una sociedad sin Dios está mal y sin Dios no hay nada. Dos expresiones llenas de desconocimiento. Vamos a ver un extracto de la realidad reiterada en esta ocasión por Sam Harris, que dice así: países como Noruega, Islandia, Australia, Canadá, Suecia, Suiza, Bélgica, Japón, Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido se encuentran entre las sociedades menos religiosas de la Tierra. Según el Informe de Desarrollo Humano del 2005 de las Naciones Unidas, dichos países son también los más sanos, como indican las medidas de esperanza de vida, alfabetismo adulto, ingresos per cápita, desarrollo educativo, igualdad entre sexos, tasa de homicidios y mortandad infantil. A la inversa, las 50 naciones que ahora se encuentran en el escalafón más bajo en términos de desarrollo humano son frecuentemente las más religiosas. Esa realidad sigue siendo así en nuestros días, y para incomodidad de los creyentes, cada sociedad que está mejor educada, que conoce más, ya no necesita creencias, porque el conocimiento las va descartando. Siempre hemos descubierto cómo va funcionando el mundo y las relaciones entre este hogar del sistema solar, y al ir descubriendo, ya no le otorgamos la lluvia, las enfermedades, la vida y diferentes aspectos a estas creencias. Dentro del primer semestre del 2020, se entregaron los resultados de los países donde mejor se vive, los que crecen más, los que sobresalen en mejoras sociales. Estudio realizado fue por la Universidad de Harvard. Suiza e Islandia están en los primeros puestos, por ejemplo. Las sociedades que están mal son altamente religiosas, como algunos países de África, y muchos que ya están tratando de corregir esto en el continente americano. El creyente debe entender y no ser deshonesto, reconocer que no se trata de opiniones, sino de realidades. El cristianismo tiene mucha culpa en el declive de nuestro mundo, pero también es cierto que cristianos y otros religiosos se han opuesto a las guerras y desastres que sus creencias han creado, pagándolo con su vida. Sin embargo, también lo han hecho personas no creyentes, y es gracias a esa rebelión que hoy el cristianismo se quedó sin armas poderosas. A pesar de toda la abrumadora evidencia en cada campo del conocimiento, los dirigentes y jerarcas religiosos lo mantendrán enfermo diciéndole que necesita creer en algo. Pero no en algo real o razonable. A usted lo mantendrán enfermo de miedo a un ser supremo para vendérselo, y esa será la medicina. Bueno, vaya que han tenido éxito suministrando curas, aunque sean homeopáticas, claro. Por eso el éxito está en distribuir, no en lograr resultados. En consecuencia,
muchos señalan, enseñan a creer ciegamente. La fe, la obediencia sin pruebas, porque es más fácil creer y decir sí antes de recurrir a la tarea de pensar e investigar para decir pero o simplemente no. El intelecto de Carl Sagan lo entendió muy bien al expresar: el primer pecado de la humanidad fue la fe, la primera virtud, la duda. ¿Les parece si vemos otra calumnia que también quieren tapar sin éxito? Bueno, la veremos después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonderful things above my head. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y me da mucho gusto que sigan escribiendo mensajes aquí en el chat de Spreaker de La Fosa Escéptica. Dice: saludos desde Puebla, dice Emilio. Emilio dice: te espero cuando vengas, ya hay chiles en nogada. Voy a cometer una verdadera salvajada. Voy a atentar contra los valores patrios. Hay varios símbolos del patriotismo mexicano. Uno de ellos es los chiles en nogada. Este invento poblano que se supone fue hecho por unas monjas, ¿verdad? Particularmente en el convento de Santa Clara, pero la verdad es que a mí no me gustan, mano. Prefiero un buen mole. Si ya vamos a hablar de cosas poblanas, pues la verdad, los dulces de Puebla y el mole, me quedo con eso. Y dice Eduardo Granados: quiero comentarles así en cortito que gracias a Alfonso y Matt Dillahunty me libré de ese miedo tonto que gracias a la religión tenía, aunque todo empezó cuando se enfermó mi niña. Lo lamento mucho, mi estimado Eduardo. Y como todo buen creyente pedí con todo mi corazón. ¿Y qué pasó? Exactamente nada de las 1000 promesas que dice la Biblia. De ahí comencé a cuestionar y a leer más. Y pues aquí estamos viviendo una vida de la que nunca pensé que podía disfrutar tanto. Para muchas personas es difícil. El cambio para mí no lo fue tanto. Pues la verdad es que sí, cuando uno empieza a quitarse telarañas dogmáticas del cerebro, ya ¿sabes cuál es el camino más fácil hacia la descreencia o hacia el ateísmo? Es el leer y razonar. Y entonces te vas a dar cuenta de que todas esas cosas que te metieron en la cabeza y que tenías que repetir cada domingo son una sarta de estupideces de magnitudes realmente astronómicas. Dice Pablo Llorens: anoto para el asado, lápiz y papel, Alfonso y todos los que quieran venir a comer y tomar el vino uruguayo. Híjole, cada vez que lo pones, te lo juro que se me hace agua a la boca. Bueno, ¿cuál es esta otra calumnia que también quieren tapar sin éxito? Bueno, recordemos que Dios, sí, Dios, da gala de sus atrocidades en cuanto al tema de las relaciones amorosas y sexuales en todo el Pentateuco. Veamos un botón que nos sirve muy bien de muestra. En el capítulo 22 del Deuteronomio, nos enteramos que Dios está dando las órdenes amables a un tipo sin educación. Le dice cómo se debe tratar el castigo en las relaciones sexuales y pasando rápidamente por el morbo al indicar que la mujer debe mostrar las señales de su virginidad al pueblo.
extendiendo su vestido para que los ancianos observen sus vergüenzas. Sí, vergüenzas. Así se le llama a los genitales en esta religión reprimida y enferma con el tema sexual. Bueno, estos ancianos tendrían que corroborar si es virgen o no, después de consumado el matrimonio. Pasando esto, que es muy bueno, porque es la palabra amorosa de Dios, llegamos a la conclusión tan piadosa y comprensiva. Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 y 21. Si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso dice el amable, amoroso Dios en el Deuteronomio. Es una orden de Dios, algo digno de un ser omnisciente, ¿o no? Pero recuerden que Dios no fue a la escuela. Por eso no se le podía ocurrir algo relacionado con educación sexual o algo pedagógico para conciliar con sus imperfectas hijas e hijos hechos a imagen y semejanza del perfecto todopoderoso. Esto nos lleva a otra de las deliciosas contradicciones y horrores en las facetas de Dios Hijo, Dios hecho hombre contra Dios Padre. El Hijo unigénito, a veces olvidaba que Él vino para cumplir la ley, no para invalidarla. ¿A qué se debe esta referencia? Bueno, simple. Al recordar esta trágica ley ordenada por Dios, algunos creen que tiene una carta debajo de la manga en la historia de la mujer adúltera en el Nuevo Testamento, pero no es así. Aunque se debe reconocer que con Jesús se ve más humanismo en este reto. La alegría dura poco, pues la Biblia se condena a sí misma con todas las aberraciones que contiene. Amar y rebelarse ante la ley no es más que un alivio efímero. Además, no se necesita creer en dioses o ser Perseo, Apolonio de Tiana o un Dalai Lama para saber qué daña y qué es lo que no daña. Al contrario, la religión sabe muy bien cómo hacer daño. Su historia es muy amplia en estos actos. Vamos entonces a esa excelente lección que otorga a Jesús, la cual es algo de sentido común, humanitario y comprometido, pero que ya se aplicaba mucho antes, desde que el altruismo y la herencia moral en el código genético iban en la celebración del proceso evolutivo, moldeando por la educación social. La situación de Jesús y la mujer adúltera va de la siguiente manera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y les dijo: el que esté de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y entonces ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más, Nada de andarte revolcando ahí con jóvenes por dinero, Y ya si te vas a revolcar, date una vueltecita por mi casa. Anda, vete. 1000 puntos para Jesús. Debo resaltar, ya era hora que en esa historia alguien parara a esos ineptos armados de piedras en sus manos y en sus cabezas cavernícolas. Pero lástima que también dure poco la alegría, porque la razón y el pensamiento demuestran muchas inconsistencias que el creyente no ve, ya que le enseñaron que debe aceptar lo que se escribió y lo que se dice, pues es de autoridad celestial. Se debe aceptar tal como lo enseñó Martín Lutero, quitándole los ojos a la razón.
Muchos justifican su adaptación caprichosa de los hechos con la falacia del libre albedrío. Inventan qué es o qué no es de Dios, o en qué influyó o estuvo ausente el omnipresente. Eso demuestra una impotencia terrible y, como es evidente, una deliciosa contradicción. Vamos a analizarla. Miren, primero, la ley vino de Dios dictada a Moisés. Lo pueden ver a través del Pentateuco. Y con la muestra que se expuso líneas arriba, acá lo que acabo de decir, ordenado por Dios. No fue Moisés quien mandó apedrear a tales mujeres. El pobre tipo solo dictaba lo que le entregó un ser supremo. Fue Dios quien mandó. Entonces, el primer punto que daña la acción heroica es que el mismo que dictó vino a decir que ya no se hiciera. Aunque se tardó demasiado, ¿no? ¿A cuántas mujeres hubiera salvado si para empezar no hubiera dado esas leyes? Muchas más se hubieran salvado si no hubiera esperado tanto para venir. Segundo, la mujer fue perdonada en el pasaje, pero lo que no terminan de entender los creyentes es que el perdón de Jesús y sus brazos abiertos al paraíso, aunque están marcados por arrepentirse y recibir la gracia, lo que prevalece ante todo es nuestra salvación y valoración. Solo si se cree que Jesús es el Salvador, el enviado de Dios, para quien crea de corazón que resucitó de entre los muertos, será salvo. Ni el buen samaritano se salva. Ahora, supongamos que luego de esto la mujer fue hinduista el resto de su vida, después de no tener más contacto con Cristo debido a la ya conocida muerte de incoherencias trágicas que cuenta la leyenda bíblica. Entonces ella se condenó, pobrecita. Esto se ha demostrado con las citas de la propia Biblia y el proceder de los cristianos todos estos años. En ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, haga usted lo que haga, reciba lo que reciba, la llave es creer en ese Dios específico porque es verdadero y único. Y no podría ser de otra manera. ¿O es que vamos a olvidar que Él no vino a traer la paz, pero sí la espada, la disensión y la condenación acusándonos con papi? Vamos a repetirlo y agregamos el preámbulo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, pues que está en los cielos. No penséis, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Apúntale bien, Mateo, y ponlo en el capítulo 10, versículos 32 al 34. Que no viene a traer paz, sino la espada. Paz es con Z. Quien no siga a Cristo merece quemarse por siempre en el infierno. Quien no reconoce a Jehová es un pecador, un necio, un ser que no merece nada. Este Dios disfruta castigando a quien no le rinde pleitesía, a quienes no reciben su enseñanza. Si el Todopoderoso no logra que su creación lo adore, vendrán las pestes y plagas, o esas sacudidas de pies en señal de repudio, tal como Jesucristo enseñó a los discípulos cuando eran rechazados en los pueblos u hogares, sitios a los cuales Él, o sea Dios, tampoco iría, sino que enviaría a un amoroso detalle. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Apúntale bien, Mateo, capítulo 10, versículos 14 y 15. Sodoma y Gomorra. ¿Que no sabes cómo se escribe Gomorra? Pues es como la goma con la gorra. Escríbelo como quieras, yo luego lo corrijo. Los creyentes exigen que no nos metamos en sus ilusiones, pero pues no vacilan en meterse en los gustos y vivencias de los no creyentes o creyentes de otras fantasías.
Personas entregadas a la creencia hablan sin conocimiento para seguir desafiando a la realidad y para seguir siendo deshonestos con las evidencias que tenemos. Ahí les doy un ejemplo. Jesús Adrián Romero estuvo en CNN en mayo del 2012 en el programa de entrevistas Cala. No sé si lo han visto. Él le dijo al periodista Ismael Cala que la necesidad de Dios es la que llena el corazón. Al igual que el Papa o cualquier líder cristiano, expresó basado en la Biblia que se necesita una relación con Dios para mejorar. Ismael Cala no invita a personas críticas para poner en balance los consentidos programas que ha hecho con sacerdotes, ufólogos, místicos y un número considerable de líderes como Marcos White. Después de ver la transmisión de Cala de su especial en México en el 2014 con Jaime Maussan, quedó más claro que se deberían invitar a personas que expliquen muchos argumentos que con entrevistas complacientes ya realizadas le han dejado confusión a la audiencia y alimenta un pensamiento cerrado para muchos. Por ejemplo, con Maussan, los que no lo conozcan lo pueden buscar en internet, en YouTube, por ejemplo, Jaime Maussan. Bueno, con él se expuso que hay gente petulante que cree que estamos solos en el universo y que considera que porque nosotros no podemos visitar otros planetas, no significa que no hubiese vida que sí pudiera venir acá. Eso es una incoherencia, un desconocimiento, pues Maussan es cristiano católico y admirador de la Virgen de Guadalupe, como él mismo lo dijo. Si él es cristiano, no debe decir eso, pues en el cristianismo nosotros somos la base de la creación, el centro de todo y los dueños de otras formas de vida. Nunca se menciona vida extraterrestre. Es muy simple, bíblica y doctrinalmente verificable. ¿Hay algo más que podemos decir al respecto? Claro, hay mucho más que podemos decir al respecto, pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica. El chat está movidísimo. ¿Y quién creó los pestes? ¿Y quién creó al diablo? Pablo Llorens, pues el omnipresente, el creador de todo. Eso es otra parte de las incongruencias que se pueden disfrutar en la Biblia, ¿no? Dice Víctor Cisniega, hola, ¿cómo estás? Dice, es mi primera vez en la fosa en vivo. Un saludo desde Dallas, Texas. Ah, pues un saludísimo hasta allá, tierra de los vaqueros, ¿no? De Dallas. Bueno, sigamos con esto de la fosa escéptica. En muchos sectores siempre hay gente tratando de hacer pasar por ciencia o evidencia lo que no lo es. Y esto no se limita a líderes de instituciones oficialmente formadas. Rhonda Byrne y su falacia de El Secreto, Deepak Chopra, Paulo Coelho, bueno, son algunos de los charlatanes que más desviaciones de razonamiento causan en la sociedad. Se muestran como conocedores de lo que en realidad no tienen ni idea. Utilizan el desconocimiento y las ansias de creer en fantasías para ponerle chispas de palabras científicas y hacer pasar por sabiduría, pues lo que no es más que una compilación de argumentos desde la ignorancia. Es por eso que el camino es cuestionar todo y basarnos en pruebas.
nutrir nuestro conocimiento en contra de toda clase de saboteador de la honestidad intelectual. Nuestra evolución se ha logrado luchando contra las corrientes políticas y religiosas que ponen al dogma encima del ser humano, para colocarse a ellos como dueños de la verdad, pasando por encima de la evidencia. En la actualidad no pueden asesinar. Ese poder bestial de antaño lo perdieron gracias al triunfo de las rebeliones, la ilustración, la razón y la perseverancia. Sin embargo, siguen atacando en el eterno presente con su oposición a la ciencia, al avance, a la búsqueda de la verdad, al libre pensamiento. Siguen con su homofobia, con los abusos sexuales, su imposición de dogmas, sus juicios incoherentes, su machismo, su fracaso moral y su ataque irracional contra los activos sectores laicos, humanistas, seculares, racionalistas, escépticos y librepensadores. Si tiene usted un Dios personal, déjelo para usted si así lo necesita. No lo use para atacar y humillar, para ofender a la inteligencia. El problema es cuando toma una excusa fútil para sentirse bueno y superior. Acto seguido lo llama Shiva, Alá, Cristo, Horus o Krishna y dice que esa es la verdad, sin prueba alguna y con libros incoherentes, mitológicos y llenos de odio, machismo y salvajismo. Libros de triste proceder, inspirados, escritos, recopilados y utilizados por hombres de escaso conocimiento y sensibilidad. El problema es la sangre, la discriminación, los ataques y las mentiras que trae toda esta mitología. Todas las religiones se pelean por adquirir nuevos creyentes. Suponen inocentemente que su Biblia, Corán y demás escrituras son incuestionables. Creen que su Dios es el verdadero. No pueden demostrar nada de lo que predican. No se dedican a buscar respuestas, a aceptar la realidad, a querer compasión. Entiendo que estas creencias les den consuelo a algunas personas. Pues es un placebo a corto plazo y les da alguna comodidad. Pero no deberían de utilizar esa creencia para atacar ni para creer que tienen razón solo por repetir lo que una tradición les ha dejado. Es muy simple. Respuestas directas, documentadas, honestas y sarcásticas como estas existen y existirán, porque cada día palpita ese insulto a la inteligencia y la vida, que es la religión. Solo quiero mostrarles que la mayoría de las cosas que intentan programarnos son un telón de manipulación, un conformismo adquirido. No puedo quedarme quieto ante tanto odio o insultos a la existencia. Para cambiar nuestro entorno necesitamos confianza, conocimiento, educación, ejemplo y cultura en nuestros actos. Aprender y amar cada día, construyendo desde el individuo para crear una sociedad crítica que se alimente de innovación, sin estar sometida a obsesiones tan anacrónicas, absurdos, fanatismos políticos y religiosos, fobias y programación. Todos los días la vida nos grita esto. ¿Por qué no la escuchan? Ser ignorante no es el gran problema. El gran problema es estar orgulloso de ello y tratar de enseñar la falta de conocimiento como un don. Investiguen, verifiquen y conozcan. Una mente despierta no busca creer. Su búsqueda es el conocimiento, el cual nos guiará a creer lo que debe creerse y a preocuparnos de lo que realmente es necesario. Nuestra vida, buscar libertad, amarnos, colaborar y atacar los aspectos que traten de dañar nuestra sana convivencia. ¿Vamos a seguir programados? ¿Vivimos creyendo en divisiones, dogmas, sometidos a condicionamientos, esperamos que nos mientan y seguimos dormidos? ¿O intentamos colaborar con el mundo sustentados por la realidad, las pruebas, la historia, y construyendo un hogar ético, razonable, culto y amoroso? Tenemos tiempo para poder escuchar lo que debemos mejorar. Empecemos ahora con una reflexión concreta. Voy a hacer una pequeña pausa.
Regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Va a ver, un ejercicio. Sume las fantasías de la gente, su ignorancia ante lo que ellos suponen creer. Reste dudas al pensamiento. Divida su libertad y multiplique sus temores. Con este terreno preparado, cree una falacia y ellos lo seguirán. Así tendrá las operaciones más básicas para derrumbar cualquier ecuación compleja de un ser que no sabrá cuál es el resultado de sentir y razonar. El Papa Francisco, desde que inició su mandato, ha expuesto muchas contradicciones y prejuicios naturales del cristianismo. Ya ha dicho que quien no está con Dios está con el diablo, lo cual es lo normal porque es su creencia falsa basada en el libro infame. Luego inventó que los ateos también podían ser perdonados, pues lo cual no es bíblico ni aceptable en el cristianismo. Es un disparate muy profundo en la contradicción a la palabra del todopoderoso sabio. Pero después desde el Vaticano se aclaró que no, que Francisco no se refería a eso. Es muy gracioso. Partiendo de ahí, vamos a un hecho importante en las incongruencias divinas, ocurrido hace años en el discurso que dio el anterior Papa, Benedicto XVI, junto a la reina Isabel II a las autoridades británicas, en el 2010 exactamente. Él expuso la misma falacia de Francisco con palabras y horrores diferentes, pero fue más lejos e hizo una comparación y relación nefasta. Él recordó la victoria en la guerra contra, decía él, una tiranía nazi que deseaba erradicar a Dios y a los religiosos. Al reflexionar sobre las lecciones del extremismo ateo del siglo XX, la exclusión de Dios, la religión y la virtud en la vida pública, llevan al final una visión truncada del hombre y de la sociedad. Bueno, esta exposición es a todas luces irresponsable e incongruente con la verdad histórica. Primero, lo que los nazis querían eliminar era la raza débil, la represión contra ciudadanos definidos como enemigos de la nación, judíos, comunistas, testigos de Jehová y homosexuales, entre otros. Además, Hitler era cristiano católico, lo expresa en su libro Mein Kampf, o sea, Mi lucha, en los discursos y en el apoyo de esta religión. De hecho, la persecución a los testigos de Jehová ayudó a los católicos a lograr que solo su denominación tuviese más fieles. La historia está escrita, las fotos están plasmadas. La respuesta a esto fue inmediata. La Sociedad Humanista declaró: es sencillamente estúpido y surrealista que el Papa diga eso viniendo de una institución que impone su estrecha visión de la moralidad y ataca los derechos de mujeres, niños, gays y muchas personas. Bueno, luego desde Nevada, los hindúes, un poco más despiertos que los cristianos, dieron su crítica por ofender a los no creyentes tachándolos de nazis, y así muchas respuestas ante esta falacia. Por otro lado, así Hitler hubiese sido ateo, pero no lo fue, su ideología política no tenía nada que ver con el ateísmo. Pueden citar a Stalin, quien sí era ateo, pero igual no tiene de dónde argumentar, pues lo que él hizo, su aberrantemente asesina, fue forjada por su creencia en el comunismo estreñido de su violenta ideología, no en la indiferencia a los dioses. Estos grupos, tanto los nazis como los comunistas, tenían una estructura religiosa, hasta el punto que por su delirio masivo social
elevaban a sus líderes como dioses, seguían los pensamientos dogmáticos, las ideologías que ellos les revelaban como verdad y camino. Además, en el comunismo hay cristianos, hay gente de diversos pensamientos. Por ello, el problema real es perjudicar a los demás basados en la creencia sin sometimiento a pruebas y discusión. Y el extremismo que se debe señalar es el político, el doctrinar, regirse por fe. Si la visión truncada es tratar de vivir en armonía por medio de los derechos humanos y la oposición a los daños religiosos, vivir en el saber y el compartir sin recurrir a mitos ignorantes de corte bíblico, entonces, ¿por qué la cárcel está llena de religiosos y de criminales hijos de Dios? ¿Por qué se oponen al progreso humano? Le pegan a su mujer, engañan a su esposo, a su esposa, ofenden a cualquiera en los bancos, transportes o familia. ¿Por qué tienen relaciones sexuales antes de casarse si eso está prohibido en su religión? ¿Por qué emprenden relaciones amorosas con personas que aún no se han divorciado? ¿Por qué se hacen tatuajes, senos y traseros relucientes de silicón? Hipócritas. Muchos quieren imponer su adoctrinamiento a los demás, destacando sin evidencia que su religión, secta o denominación es la salvadora. Esta creencia está bastante alejada de la realidad. No es solo irresponsable culpar sin pruebas y sin una gota de verdad, como lo hizo el Papa en aquella ocasión hablando del nazismo, y como aún lo hacen en referencia al tema, sino hacerlo en este caso, pues aunque unos hermanos cristianos con sentido común no fueron asesinos y fueron más razonables, la alta jerarquía y demás fieles mataron por doquier y aprovecharon el furor irracional para complacer a su Dios, asesinando judíos como buenos, desagradecidos hijos que atacan a su madre después de absorberles todo lo que pudieron. Para aclararle al que lo desconozca, el cristianismo es una secta judía. La primera entidad en reconocer a Hitler fue el Vaticano. A este asesino cada año le celebraban su cumpleaños en las iglesias. Los cristianos vieron una gran oportunidad para eliminar opositores y judíos y, por supuesto, para seguir capturando a su institución por medio del miedo. El Papa Pío XII, conocido como el Papa de Hitler, estuvo del lado de este criminal. En su libro ya mencionado, Hitler escribió que peleando contra el judío se defendía la obra de Dios, y aunque no asesinó únicamente judíos, pues ellos fueron sus preferidos. El apoyo de los protestantes también fue fiel. El nazi coincidía con las ideas de Martín Lutero, un cristiano quien en su obra sobre los judíos y sus mentiras promovió la quema de sinagogas, la infame prohibición del culto judaico, la expropiación y los trabajos forzados. El mismo concepto de Hitler, un pueblo que se ajuste al dogma. Así como la ciudad de Dios es tan apetecida por San Agustín, la cual es una ciudad libre de judíos, cualquiera no cristiano, escéptico, ateo, agnóstico, hereje y pagano, qué gran amor al prójimo, ¿cierto? Todo esto, doctrinas aplicadas por Stalin, Hitler, Mao, el Che, Franco, Videla, Pinochet. El error, creer y seguir dogmas que no permiten crítica, que no buscan igualdad, amor y conocimiento. Esas que no se someten al debate para mostrar pruebas. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Lutero y los papas querían eliminar a Dios y la religión de la sociedad? Pasaban los años y los cristianos que estaban apoyando al Tercer Reich cumplían la labor de Dios, destrozando la vida de los hermanos judíos. La Iglesia fue cómplice en la entrega de datos sobre las familias judías a los nazis, para que encontraran la descendencia de la persona hasta su antepasado ligado al judaísmo. El historiador de la Iglesia católica Gunther Levy nos hizo saber que, y lo cito textualmente, nunca se debatió la cuestión si la Iglesia debía prestar ayuda al Estado nazi a buscar gente de origen judío. Todo lo contrario. Siempre hemos trabajado desinteresadamente para la gente sin buscar gratitud o ingratitud alguna, escribió un sacerdote en Klerusblatt, está en alemán, en septiembre de 1934.
También debemos hacer lo posible para ayudar en este servicio al pueblo. Bueno, la cooperación de la Iglesia en este asunto continuó durante los años de guerra, cuando el precio de ser judío ya no era la negación de un trabajo en el gobierno y la pérdida de un medio de vida, sino la deportación y la clara destrucción física. Por si esto fuese poco, no se excomulgó a ningún nazi cristiano durante este proceso tan trágico de la historia. Pero ¿cómo hacerlo si todos estaban de luna de miel y no ponían en duda la doctrina cristiana? Mientras ninguno de ellos fue condenado por la Iglesia, saltemos a un hecho diferente. A Miguel Servet, médico, astrónomo, abogado, meteorólogo, matemático y teólogo español, como a miles de personas que pusieran en tela de juicio la ideología cristiana, sí le dieron una muerte divina, denunciado por el reformador cristiano Juan Calvino. Recordemos también el castigo a Giordano Bruno, y bueno, no terminaríamos la lista de este cariño cristiano que tan fielmente se aplica y aplicará, incluso a sus propios seguidores ingenuos. ¿No son un amor estos cristianos? Y me imagino que su Dios estaría ocupado viendo morir de hambre a niños de todo el mundo. Pequeñísima pausa, regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica. Pablo Llorens dice: creencias dogmáticas e ideologías alejan al ser humano de la racionalidad, llevan al fanatismo. Completamente de acuerdo contigo, mi estimado Pablo. El nazismo no solo tenía al cristianismo como su religión oficial, con sede en la iglesia que celebraba su cumpleaños. El nazismo fue otro tipo de religión, esa religión política que hemos visto a través de los años en diferentes ideologías, y que aún tiene auge en los seguidores de colores políticos que, aprovechando el furor de los fieles, manipulan el consumismo desmedido a través del capitalismo, la fe del paraíso que promete el comunismo y los desaciertos sacramentales de las etiquetas izquierda y derecha. Es ahí donde la política ha tomado patrones religiosos para poder evangelizar a los ciudadanos con odio hacia los opositores del gobierno de turno, sin olvidar mostrarse como que ellos, los que gobiernan, son los salvadores, los del orden correcto, a quienes se les debe rendir culto con sus fotografías y consignas diarias. Si no pertenecen a su grupo, están equivocados. Y si se aplica el discurso de Benito Mussolini apelando al fascismo, el cual también fue apoyado por el cristianismo, mucho mejor. ¿Y cómo no iban a enamorarse del fascismo y el cristianismo? Si gracias al padre fascista en la política Mussolini, es que el Vaticano y el cristianismo lograron otra meta importante por medio de la ventaja que el político le dio a esa religión para comenzar a ser esa fuerza saboteadora avalada como Estado. El nazismo usó las estrategias fascistas, como lo hace cualquier régimen totalitario, pero antes ya lo usaba el cristianismo. El fascismo es, en resumen, una ideología que pone los sentimientos exaltados por encima de la razón, un absolutismo que doblega a quienes se enfrentan al pensamiento político de turno para ubicarlos como violentos adversarios mientras se recuerda el furor en la lucha de clases y sus medios hacen una publicidad de victimización para reafirmar que los enemigos son los del otro lado político. Esto precisamente es una de las armas más usadas por la religión. El cristianismo crea enemigos en quienes no están de acuerdo con su proceder. Es un totalitarismo que persigue a todos aquellos que se rebelan ante su mandato. Dicho esto, por su necesidad para mostrar el matrimonio entre política y religión, y en el tema base nazismo y cristianismo, vamos a ver ahora un mensaje que resume esta fe en algún ser superior que la masa sumisa está dispuesta a defender.
Durante un discurso en 1934, Rudolf Hess expresó que su nacionalsocialismo estaba cimentado en una fidelidad acrítica al Führer, o sea, Hitler, y que no se necesitaba un porqué en cada caso para la ejecución de sus órdenes. Rudolf reiteró que ellos creían que Hitler obedecía a un mandato superior para cambiar la historia de Alemania, por tanto no podían haber críticas al respecto. Muy claro, ¿no? La Iglesia no excomulgó a Hitler, como ya lo expusimos. El Papa Pío XII es conocido como el Papa de ese genocida, lo cual es de conocimiento global. Con él se profundizó la ayuda al nazismo, aunque los que niegan la realidad tengan el descaro de decir que Pío XII salvó más judíos que Schindler, lo que demuestra un desconocimiento desvergonzado del apoyo cristiano al nazismo. Y de lo más evidente y conciso expuesto aquí, o lo revelado por el propio Benedicto XVI en los documentos del Vaticano. En una carta que envió el Papa de Hitler en 1939, redactó esto. Durante los años que pasamos en Alemania, hicimos todo lo posible por establecer unas relaciones armoniosas entre la Iglesia y el Estado. Ahora que las responsabilidades de nuestra misión pastoral han incrementado nuestras posibilidades, oramos con mucho más fervor para alcanzar dicho objetivo. Que la prosperidad del pueblo alemán y su progreso en todos los ámbitos llegue, con la ayuda de Dios, a buen término. Con esto es suficiente, ¿no? Es la verdad. Hay tantos señalamientos que siempre buscan desprestigiar a quienes no somos creyentes, pero resulta que esos señalamientos no tienen base. Es una impotencia poética. Actualmente, el cristianismo no puede exhibir casos de asesinatos masivos. Ahora es un caos de odio en marchas, intromisión en política, en la ciencia, homofobia, manipulación histórica, psicológica y en los peores casos físicos. Parece que la gente creciera sin ir a una escuela, sin abrir un libro y sin enfrentar las realidades. En cada grupo hay de todo, ateos, ¿verdad?, cristianos, musulmanes, pero ser religioso nunca ha sido sinónimo de bondad. El problema es creer en X corriente y sin pruebas ni ejemplo decir que es el único camino y la única verdad. Y esto no lo he inventado yo. Salgan a la calle, vean el noticiero, lean la historia. No compartir sus creencias no es más que la honesta manifestación de gente razonable frente al nocivo dogma religioso. En forma hipotética, si el cielo o infierno que tanto venden fuera real, con todas las divisiones y el odio que promueven por sus religiones, dioses, profetas y libros supuestamente sagrados, con toda la sangre que tienen en su repertorio y todas las divisiones que causan a diario imponiendo sus iglesias, religiones, sectas como verdaderas, ese cielo estaría lleno de personas libres de dichas creencias. Estaría lleno de no creyentes, de personas reveladoras de las mentiras de la religión y sus dioses. Estaría lleno de escépticos, quienes han sido las mentes e influencias más brillantes en toda la historia de la humanidad. Todos ellos se trasladarían del calor del infierno al buen clima del cielo, pues el amor que compartimos, la sabiduría, los buenos actos, sonrisas, los debemos ejecutar porque hace que todo sea mejor, no porque un Dios celoso, genocida e inmaduro nos va a pagar, ni por evitar que un tipo ridículo de cuernos, que tampoco existe, nos va a cocinar. Lo peor en esta ocasión, además de hablar desde una religión que ha traído tanta destrucción o de estar culpando con falacias, es que el cristianismo estuvo relacionado con el nazismo y se beneficiaron mutuamente. Pero bueno, cuando no se niegan descaradamente, recurren a las disculpas y las excusas porque para usarlas sí son efectivos. Siempre están jugando con el poder del Señor, con el alcance de su presencia. Es que no respetan al Señor. Sí, al Señor de los Anillos. Retomando unos segundos el tema de la pederastia para unirlo con lo mencionado de las excusas, me permito transmitir el mensaje de algunos perros. Ellos se preguntan por qué cuando un perro muerde a un niño, el perro es castigado, golpeado y muchas veces sacrificado, mientras que cuando un hombre viola a un niño, pues nada más lo cambian de iglesia. El colmo del descaro creyente para justificar el mal es la ilusión del libre albedrío.
como toda ilusión, juega con el proceso de distorsión sobre la realidad. A ver, supongamos, el sacerdote viola al niño. ¿Dónde está la libertad de aquellos que mueren cada hora en medio de abusos y violencia? ¿Llorar y suplicar fue su elección? ¿Dónde está el libre albedrío de los niños que son llevados a filas guerrilleras para comenzar su vida de cobardía terrorista? ¿Pudieron elegir quienes murieron por no tener un poco de algo tan abundante como el agua? Agua simple que el Padre Supremo no es capaz de facilitarles. Nuestras elecciones son limitadas y circunstanciales. Sí, el libre albedrío es una ilusión, y en el plano cristiano es una ironía picante que aseguren tenerlo cuando al mismo tiempo exclaman: Dios, hágase tu voluntad. Y desconociendo, como siempre, que sus escrituras eliminan sus elecciones con sus mandatos y condicionamientos para la salvación. Dios les dice: me amarás sobre todo, no tendrás otros dioses, soy el único Dios al que debes adorar, soy celoso y debes hacerme caso si no quieres condenarte. Oh, genial, ¿no? Tremenda libertad la que se les da, ¿cierto? Incluso gente inteligente en otros ámbitos no se da cuenta de lo frágil y falso que es el libre albedrío. Y es curioso que los cristianos, al mismo tiempo que invocan este inexistente libre albedrío, recurren a oraciones y rezos buscando resultados que efectivamente no son libres y afectan las elecciones de otras personas o grupos. No se han generado guerras escépticas o ateas, ni por mandato o en nombre de sus ismos, pero sí hay guerras santas, políticas, bombas suicidas. Tenemos el 11 de septiembre, las violaciones de niños, el conflicto del Medio Oriente, la grosería de la gente, el bullying religioso. Nada de esto es culpa de quien tiene la honestidad de dudar y encontrar las falacias del dogma, de las ideologías y doctrinas vacías e insostenibles. ¿Vamos a debatir? Hagámoslo. Pero desde la verificación, desde los derechos humanos, desde las realidades de este universo fantástico. Ejercitar el pensamiento crítico, los sentimientos y la mente escéptica para el progreso de la humanidad es realmente lo maravilloso. Observar, dudar, despejar la duda, pensar, analizar y exponer son ejercicios que nos llevan al conocimiento y al desarrollo en espera de avances. La pasión, el amor, los aspectos racionales y éticos del conflicto existencial revelan desde los matices de una visión racional, sensible, honesta y verificada, una manera fascinante de existir en este planeta. Hay que permitir que la curiosidad y la razón caminen en nuestras mentes. No debemos temerle al universo, a cuestionar, a observar, a descubrir, a experimentar, a sentir, a argumentar. Alguien dirá, pero en la religión también se hacen cosas buenas. Bueno, sí, es cierto, y se los agradezco. Las religiones tienen fundaciones. Bueno, se aplaude. Sacando a los que ayudan solo para hacer proselitismo, muchos lo hacen por su sentido común, porque es parte de su humanización en el proceso evolutivo, por lógica, porque es lo correcto, no por ser cristianos o musulmanes. Pero si me dicen que solo pueden ser buenos creyendo en lo que suponen creer, entonces es triste y demuestra que trabajan condicionados por un pago celestial. Por otro lado, no se les critica la labor humanitaria, pero sí es cuestionable hacer la labor para obtener fieles, evangelizar u obtener reconocimiento. Preocúpense, religiosos, por el que necesita creer en Dios para ser bueno. Eso sí es preocupante. Cuando ayudemos, esperemos y luchemos para que la ayuda crezca, pues lo que se busca es vivir mejor. Es algo similar a la armonía, con crítica fundamentada, con soluciones, con ideas. No se trata solo de dar dinero, dar lo que les sobra. Se trata de darse a sí mismos. Somos hermanos y debemos ayudar en la evolución intelectual y sentimental sin esperar recompensa de alguien. Limpie usted lágrimas, descubra sonrisas, done sangre, busque conocimiento, colabore, edúquese y sirva a la humanidad. Piense, ame, estudie, viva el aquí y el ahora. Nadie se ocupa ni se preocupa de nuestra vida. Si no nos cuidamos, nadie va a salvarnos de nosotros mismos.
Esta es la vida que tenemos. Vamos a valorarla y a compartir. Algunos andan por ahí ayudando por la razón egoísta de obtener un paraíso para sentarse a esperar un rapto. Si no fuese por eso, ¿no colaboraría? Yo en lo personal estoy motivado por el amor, por el arte, la literatura, por la evolución intelectual, por la sabiduría, amor y entrega de mi mamá, mis papás y mis hermanos, por mi esposa, esa maravillosa dama que se abriga con su preciosa piel, mi colombiana cómplice de ideas, motivaciones y sueños. Levante el telón, investigue, razone y ame. La verdad se nutre con evidencias, con cariño, pensamiento crítico, observación y sobre todo propuestas. Manifiéstese, pero con ideas, sin traer atraso y faltarle el respeto a la inteligencia. Y quisiera acabar esta fosa escéptica con una de las letras más maravillosas que escribió John Lennon, el ex Beatle, que fue brutalmente y cobardemente asesinado hace algún tiempo. Imagina que no hay países ni posesiones, no hay paraíso ni infierno, nada por lo que matar o morir, ni religiones tampoco. Imagina toda la gente viviendo en paz. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno solo. Es así como terminamos la fosa escéptica del día de hoy, no sin antes leer los últimos mensajes que tenemos aquí. Dice: los religiosos sostienen que hay que perdonar a los que los ofenden y hablan de que la religión enseña moral. Sin embargo, la Iglesia Católica pidió perdón por la muerte de Galileo en 1992 a través del Papa Juan Pablo II y por otros crímenes nunca pidió perdón. Ese es un buen ejemplo de moral. Pues es que ya lo vimos aquí, mi estimado Pablo. El cristianismo se apropió, ¿verdad?, de conceptos morales, pero que no son sustentados por su libro, ni por su tradición, ni por su historia. Es muy fácil decir que soy moral, pero tengo atrás de mí una historia de asesinatos, muerte y destrucción. Y la gente lo sigue siguiendo. 1 hora 47 minutos de esta fosa escéptica. Espero que la puedan oír completa. Yo por mi parte les agradezco muchísimo que me hayan tenido esta paciencia el día de hoy. Ya se va a reportar mi estimado Carlos Luna con nosotros para en las próximas ya estar aquí en cuanto su salud se mejore. Esperamos, ¿verdad?, que todos le deseamos una pronta recuperación. Y ya por ahí en el grupo de Telegram ya se está pidiendo un círculo de oraciones para que Carlos recupere la salud. Esperemos que ahora sí funcionen por primera vez en la historia. Por mi parte ha sido todo. Síganse cuidando porque esto de la pandemia de verdad que está durísimo. Hay una segunda, una tercera, una cuarta ola. Bueno, vamos a tener más olas que del puerto de Acapulco, de donde vengo. Entonces hay que cuidarse muchísimo y a cuidar a nuestros familiares, vecinos y amigos. Así acabaremos por cuidarnos todos. Bueno, nos vemos en la próxima el domingo. Que les vaya muy bien. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.